Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien aquí desde España, que son las 4 de la tarde. La verdad, mis primeras palabras son de agradecimiento a todos ustedes, ¿no?, por la organización de esta cuarta jornada preparatoria y el éxito que está teniendo la misma, ¿no? A todo su equipo y especialmente a Carla, Carmen, Michael, ¿no?, y demás personas que me han ayudado, ¿no?, a que esta charla de hoy que voy a tener con todos ustedes, ¿no?, pueda ser todo un éxito a pesar de la distancia, ¿no? Como pueden ver, ¿no?, mi tema sobre el cual vamos a comentar a lo largo de esta sesión, ¿no?, es el relativo a la tokenización inmobiliaria y el registro de la propiedad y mercantil. Tema que seguramente muchos de ustedes, ¿no?, habrán oído hablar, ¿no?, y sobre el cual nosotros daremos unas pinceladas desde el punto de vista jurídico acerca de la viabilidad del mismo, ¿no?, y de cómo el uso en todo caso de estas herramientas tecnológicas, como puede ser la cadena de bloques o la tecnología blockchain, y como consecuencia de la misma la posibilidad de utilizar la tokenización, ¿no?, como luego veremos, que no es más que la transmisión digital de determinados activos, ¿no?, puede ser o debe realizarse de una manera con la misma seguridad jurídica y con la misma transparencia que se realiza en el resto de transmisiones, ¿no?, fundamentalmente enfocado al ámbito inmobiliario. Creo que compartimos con todos ustedes mi presentación, ¿no?, a través de las diferentes slides, ¿no?, y siempre me gusta empezar, como se ve en la primera de ellas, ¿no?, con una especie de índice acerca de cuáles son las distintas materias que yo voy a ir tratando a lo largo de la sesión. En ella podremos ver de esta manera una visión global y general acerca de los distintos puntos de vista sobre el cual va a versar la sesión de esta mañana, ¿no? En primer lugar, siempre me gusta comenzar o hablar, ¿no?, de qué es y qué no es tokenización inmobiliaria. Como veremos, la tokenización inmobiliaria, y ya lo adelanto simplemente, es la posibilidad de transmitir digitalmente un determinado activo físico, en este caso un activo físico inmobiliario. Esto es, poder transmitir o cómo podemos transmitir un activo físico inmobiliario, y para lo cual vamos a utilizar una herramienta tecnológica. La tokenización no es más que una nueva forma que, como veremos, se añade a las restantes formas ya existentes en el ordenamiento jurídico para la transmisión, en este caso, de activos físicos inmobiliarios. Transmisión, como digo, que para que pueda ser utilizado mediante esta forma tecnológica, mediante esta forma digital, como iremos comentando a lo largo de la sesión, ¿no?, debe realizarse siempre y en todo caso con la misma seguridad jurídica y con la misma transparencia que el resto de las formas, para que sea una forma hábil, válida y certera de cara a la posibilidad de transmitir jurídicamente un activo físico inmobiliario. Y en ese sentido, será muy importante hablar de qué es tokenización inmobiliaria, como digo, transmisión digital o posibilidad de transmisión digital de un activo inmobiliario, de aquellos supuestos que no son tokenización inmobiliaria, a pesar de que en un lenguaje, en una operativa jurídica económica, se pueda mencionar que los mismos son tokenización inmobiliaria. Cuando lo que se está transmitiendo no es un derecho real sobre un inmueble, como luego veremos, sino un mero derecho de crédito, aunque sea sobre una sociedad que tenga un objeto social inmobiliario, no se está ante tokenización inmobiliaria. Se está, como luego veremos, ante una nueva forma de financiación societaria, pero no ante una transmisión de activos físicos inmobiliarios. De ahí la necesidad, ¿no?, de diferenciar y de especificar cuándo hay tokenización inmobiliaria propiamente dicha, esto es como forma digital de transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, de cuándo no hay tokenización inmobiliaria, a pesar de que podamos ver o exista algún tipo de relación con los activos inmobiliarios. Y esto es muy importante no solamente para los operadores jurídicos, sino también para que los consumidores finales, los ciudadanos, puedan y sepan perfectamente en cada momento qué es lo que realmente están adquiriendo. Si un derecho real sobre un activo inmobiliario o bien un mero derecho de crédito, como luego hablaremos y diferenciaremos. En ese sentido, cuando hablamos de tokenización inmobiliaria como una nueva forma de transmisión digital, ¿no?, en la medida que la tokenización no es más que la posibilidad de transmitir digitalmente un determinado activo físico, como luego veremos, ¿no?, es muy importante diferenciar, como vemos en tercer lugar, que no todos los tokens son exactamente iguales, ¿no? Es cuando hablamos de tokenización y hablamos de tokens, no todos los tokens significan lo mismo, no todos los tokens representan el mismo derecho. Hay tokens, como luego veremos, que representan derechos personales, la mayoría de ellos. Tokens, por el contrario, que representan o pueden representar derechos reales sobre activos inmobiliarios, como luego igualmente mencionaremos, o tokens meramente representativos de valor, ¿no? De tal manera que a estos efectos es necesario, cuando se hable de tokenización y cuando cualquiera de ustedes tengan conocimiento o les vengan a preguntar o analizar una determinada cuestión relativa a la tokenización, habrá que ver efectivamente ante qué tokens creados por el emisor estamos en presencia. Si son tokens de una naturaleza que representan derechos reales, tokens que representan derechos personales, tokens que representan derechos de propiedad intelectual, ¿no?, o por el contrario, tokens representativos no de derechos, sino de valor, como luego diferenciaremos, ¿no?
Y este será, en ese sentido, el tercer apartado importante que vamos a analizar. Y a continuación, en cuarto lugar, en la medida que ya sabemos o ya que entendemos qué es tokenización inmobiliaria como una forma de transmisión digital de activos físicos inmobiliarios, ¿no? Como una forma de representación de un activo físico inmobiliario susceptible como consecuencia de esa representación digital de transmisión en forma digital, y diferenciando lo que es la tokenización inmobiliaria de supuestos análogos, pero no coincidentes, evidentemente, y los distintos tipos de criptoactivos, de tokens, analizaremos desde un punto de vista jurídico cuál sería la estructura jurídica necesaria para proceder a una tokenización inmobiliaria. Esto es una transmisión digital de activos físicos inmobiliarios, ¿no? Desde un punto de vista jurídico no analizaremos una cuestión técnica de cómo funciona la cadena de bloques, cómo funciona blockchain, porque seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Sino que analizaremos lo que a nosotros nos toca como juristas. Esto es, ¿cuál es la estructura jurídica necesaria para que un proceso de transmisión digital de activos, un proceso de tokenización inmobiliaria, sea realizado con seguridad y con transparencia? Y en ese sentido habrá que distinguir en todo proceso de tokenización inmobiliaria, en toda estructura jurídica de tokenización inmobiliaria, los supuestos de creación del token por parte del titular, en este caso registral, como luego veremos, del activo inmobiliario. Esto es lo que aquí podéis ver que se denomina emisión del token. En segundo lugar, cómo ese token, que el token no es más como a continuación igualmente veremos, cómo esa ficha digital, esa ficha representativa del activo inmobiliario, ¿no? Es objeto de intercambio, es objeto de circulación, es objeto de entrega desde un transmitente a un adquirente, desde el wallet, ¿no? De un titular al wallet de otro titular, y cómo finalmente esa transmisión, si quiere que la misma produzca efectos erga omnes frente a terceros, debe pasar el control de legalidad, como todas las transmisiones, estos efectos, a través del registro de la propiedad, diferenciando pues la fase meramente contractual, como muy bien todos ustedes conocen, de la fase registral, ¿no? Y de control de legalidad frente a terceros a través de la correspondiente calificación e inscripción en el registro, ¿no? Analizaremos pues la estructura jurídica para que pueda realizarse esta tokenización, como digo, de activos inmobiliarios con seguridad y transparencia. Y finalmente concluiremos, simplemente y antes en todo caso de dejar un breve periodo de cara a las preguntas que puedan tener ustedes en consideración, ¿no? Veremos insuficiencias de otros planteamientos o de otras estructuras jurídicas que se han planteado por operadores jurídico-económicos. Estos otros operadores jurídicos que con su finalidad de transmitir digitalmente activos inmobiliarios han venido a plantear una transmisión digital tokenizada al margen del registro, ¿no? Y veremos las insuficiencias de dicha transmisión y cómo, evidentemente, nosotros como juristas tenemos que poner de manifiesto dichas insuficiencias por la medida que nos corresponde como registradores de la propiedad, tanto aquí en España como allí en Perú, velar por la seguridad jurídica y la adecuada protección de terceros a través de la institución registral. Y estos serán fundamentalmente, ¿no?, los puntos a lo largo del cual vamos a ir construyendo la ponencia de cara a analizar esta cuestión relativa a la tokenización de activos físicos inmobiliarios. En primer lugar, acerca de la pregunta, la cuestión de qué es tokenización inmobiliaria, ya hemos hablado que la tokenización no es más que la representación digital de un determinado derecho real inmobiliario. Esto es, lo que se pretende es blockchainizar el proceso de transmisión inmobiliaria. Esto es, poder realizarlo de una manera digital, de una manera o en formato digital. A esta cuestión o en este aspecto, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la tokenización inmobiliaria, el proceso por el cual yo represento digitalmente un determinado derecho real a través de un token, ¿no? No es más que una forma digital que se añade a las demás formas existentes en nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico de cada uno de nuestros países. Esto es, tenemos, como todos conocen ustedes, la forma verbal, la forma documental privada, la forma documental pública. Pues junto a dichas formas, la tecnología actual nos permite también poder representar en forma digital los negocios jurídicos, en este caso a través de la correspondiente cadena de bloques o a través de la tecnología blockchain. Es una nueva forma, como digo, adicional, que permitirá a estos efectos acreditar que se ha producido un determinado hecho, acto o negocio jurídico. Pero es una nueva forma y esa forma cumple una finalidad fundamentalmente probatoria. De hecho, todos ustedes conocen como la forma documental tiene un mayor valor probatorio que la forma verbal y la forma documental privada tiene un mayor valor probatorio, la forma documental pública tiene un mayor valor probatorio
que la forma documental privada. Bueno, pues la forma digital se viene a añadir, que no a suplir, a suplantar, ni siquiera eliminar las demás formas, sino que se viene a compatibilizar con dichas formas de cara a poder representar un determinado negocio jurídico. En este caso, un negocio jurídico de transmisión de un derecho real sobre un activo inmobiliario. Esto es, podemos a través de la tecnología blockchain, a través del fenómeno de la tokenización, transmitir digitalmente un derecho real. La respuesta va a ser positiva desde el punto de vista en que la tecnología blockchain y la tokenización no es más que la forma de representar digitalmente ese derecho real. El principio de libertad de forma así nos lo permite, ¿no? Y permitirá y será posible tener o utilizar una forma digital para transmitir dichos derechos reales, como luego veremos, siempre y cuando sigamos la estructura jurídica que a continuación igualmente mencionaremos. Y en ese sentido, entendido como tokenización, no es más que la representación digital de un derecho de cara a que el mismo sea susceptible de transmisión en forma digital, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que tanto la utilización de esta tecnología como la utilización de la tokenización a estos efectos, en ningún caso puede vulnerar, eliminar o dejar de cumplir los requisitos que en cada ordenamiento jurídico se establezcan para la transmisión inmobiliaria. El hecho de utilizar una forma digital no excluye que se deban cumplir los requisitos existentes en cada ordenamiento jurídico para la transmisión de derechos reales, lo cual es muy importante a estos efectos, porque como todos ustedes saben, en todos los ordenamientos jurídicos no existen los mismos requisitos de cara a la transmisión de activos inmobiliarios. Así, en el ordenamiento jurídico español es necesario cumplir la teoría del título y el modo. Esto es necesario el acuerdo de voluntades y es necesario que se acredite a estos efectos ese traditio o desplazamiento, ese modo, ya sea material, ya sea simbólico, ya sea instrumental, ¿no? A través de la correspondiente escritura pública, de desplazamiento posesorio del activo transmitido. Título, acuerdo de voluntades; modo, desplazamiento material o simbólico o instrumental del activo inmobiliario objeto de transmisión. En otros ordenamientos jurídicos, como ocurre en el ordenamiento jurídico peruano, por el contrario, solo es necesario el requisito del título. Esto es el acuerdo de voluntades de cara a que se produzca efectivamente la transmisión. Y por el contrario, en otros ordenamientos jurídicos, como aquí en Europa, el ordenamiento jurídico alemán, es necesario a estos efectos no solamente el título, acuerdo de voluntades, y no solamente el modo, esto es ese desplazamiento, como digo, material, simbólico o instrumental, sino que también es necesario la inscripción en el registro de la propiedad de cara a que se produzca la transmisión del derecho real inmobiliario. Pues bien, en cada uno de estos ordenamientos jurídicos se podrá utilizar la tecnología blockchain, la tecnología de la cadena de bloques, como una nueva forma de acreditar la transmisión. Pero esa forma, esa utilización, esa tokenización, no viene a excluir el que sea necesario cumplir los requisitos del ordenamiento jurídico. Título y modo en España, título en Perú, título, modo de inscripción en el registro de la propiedad. Por eso debemos excluir o debemos a estos efectos tener en consideración que si la tecnología blockchain y la tokenización consiste simplemente en el desplazamiento de un token representativo del activo físico, esto es, en la entrega digital, como luego veremos, de ese activo físico, no solamente estamos cumpliendo el requisito del modo y en ningún ordenamiento jurídico a estos efectos se reconoce como el mero cumplimiento del modo como teoría suficiente para poder transmitir el derecho real inmobiliario, como requisito suficiente para poder adquirir el derecho real inmobiliario sobre un activo físico. De tal manera que, frente a aquellos que dicen, si yo transmito el token, esto es la ficha digital representativa de mi activo inmobiliario, lo transmito del wallet del transmitente, esto es, del poder de disposición o del ámbito posesorio del transmitente al ámbito posesorio del transmitente, se produce la transmisión del derecho real inmobiliario. La respuesta es, eso no es cumplimiento de los requisitos del ordenamiento jurídico. No hay título, puede haber modo, en este caso modo digital, pero no hay título, en cuyo caso no hay transmisión del derecho real inmobiliario. Y a estos efectos es muy importante, ¿no? Tenerlo en consideración. La tecnología blockchain y el fenómeno de la tokenización inmobiliaria como nueva forma de poder transmitir digitalmente un derecho real se une a las demás formas de transmisión, pero debemos tener en cuenta, debemos tener en consideración que en ningún caso excluye el cumplimiento de los requisitos establecidos en los respectivos ordenamientos jurídicos. De ahí que no se permite un tratamiento uniforme o no podamos dar una respuesta uniforme acerca del fenómeno de la tokenización en todos los ordenamientos jurídicos, porque dependerá de los requisitos de cada ordenamiento jurídico de cara al cumplimiento de la transmisión. Y en ese sentido entendemos claramente cómo una cosa son los requisitos para transmitir el derecho real inmobiliario y otra cosa es la forma en que quede acreditada ese cumplimiento de dichos requisitos. Forma que puede ser, como hemos dicho, documental pública, documental privada,
forma meramente verbal o forma, en este caso, digital, gracias a la tokenización o gracias a la utilización de la tecnología de la cadena de bloques. Y esto es brevemente, en ese sentido, la tokenización, quiere decir la posibilidad de transmitir digitalmente un determinado derecho real que está representado por medio de un token. Token, ficha digital, que representa ese derecho real sobre el activo físico. Como luego veremos los requisitos para dicha tokenización. Sin embargo, es muy importante diferenciar los supuestos de tokenización inmobiliaria de los supuestos en los cuales no se produce dicha tokenización inmobiliaria, dicha transmisión digital del derecho real inmobiliario. Así, debemos tener en cuenta que no se produce la tokenización inmobiliaria a estos efectos, ¿no?, cuando nos encontramos con lo que se ha venido a denominar tokenización como forma de financiación social. Y me explico, quiero explicar estos efectos. No hay tokenización inmobiliaria cuando nos encontramos ante un supuesto en el cual una determinada sociedad que tenga por objeto social la adquisición de inmuebles o incluso el arrendamiento de inmuebles, una determinada sociedad crea un token, crea una ficha digital y entrega esa ficha digital, ese token, a todas aquellas personas que le entreguen una determinada cantidad de dinero, que le otorguen una determinada financiación. La sociedad entrega un token, por ejemplo, me entrega un token a mí, y yo a cambio entrego a la sociedad una determinada cantidad de dinero, pongamos 100.000 euros. Bien, ¿qué me da derecho a mí la tenencia de ese token? La tenencia de ese token lo que me da derecho es a recuperar la cantidad que yo he entregado a la sociedad más una determinada rentabilidad, más un determinado tipo de interés. Bien, ese token, la adquisición o la tenencia de ese token no me implica la titularidad del activo inmobiliario que pueda tener la sociedad. La sociedad adquirirá los inmuebles, cumplida la teoría del título inmueble en España o del título en Perú, ¿no?, y será la sociedad la titular de los activos inmobiliarios. Los token holders, los tenedores de todos los tokens, no tienen ningún derecho real sobre dichos activos inmobiliarios. Los token holders lo que tienen es un derecho de crédito frente a la sociedad, un derecho a exigir a la sociedad, que fue la que creó el token, la que creó esa figura, a cambio de obtener una determinada financiación, a exigirles la devolución, la entrega del capital, de esa cantidad de dinero que les haya financiado, más una determinada rentabilidad, más un determinado interés. Estos supuestos no son tokenización inmobiliaria, como podemos ver, ¿no? En estos supuestos, los token holders, los adquirentes de los tokens, tienen un derecho de crédito, no un derecho real sobre los activos que dicha sociedad pueda adquirir como consecuencia de la financiación así obtenida por parte del token holder. Los token holders tienen una posición jurídica de acreedores. Los token holders no son titulares de ningún derecho real sobre el activo que adquiera la sociedad con esa cantidad de dinero entregada. Más aún, los token holders no son tampoco propietarios o copropietarios de la sociedad, porque no han adquirido una acción o participación de la misma, no han adquirido capital social de la sociedad, ¿no? Los token holders tienen una posición jurídica de acreedor respecto de la sociedad. Acreedor y que permiten acreditarlo, son susceptibles de acreditarlo por la tenencia de ese token. Token que representa la obligación por parte de la sociedad de entregarles un determinado capital más un determinado tipo de interés, una determinada rentabilidad, pero no la tenencia de ningún derecho real sobre el inmueble. De ahí que esto veamos que es muy importante diferenciarlo porque por lo menos aquí en España y sobre todo también a nivel europeo, ¿no?, incluso a nivel americano, conocemos casos en México, ¿no?, existen determinadas sociedades que están realizando este tipo de actividad y su, digamos, publicidad da lugar o da a entender que los token holders son copropietarios de los activos. No, los token holders no son copropietarios de los activos, los token holders son acreedores de la sociedad emisora del token. De ahí que sea muy importante conocer el tipo de token, el tipo de derecho que tengo, el tipo de token que he adquirido. Por eso, a estos efectos, es importante diferenciar en el ámbito societario la tokenización como forma de financiación societaria, que es esta que estamos viendo. La sociedad emite tokens a cambio de obtener una determinada financiación, ¿no?, y con la obligación la sociedad de devolver al token holder la cantidad prestada más el interés correspondiente. La tokenización como forma de representación del capital social, que también existe, si bien no es objeto de esta sesión de hoy, ¿no?, donde si el ordenamiento jurídico lo permite, y aquí recientemente en Europa se ha admitido desde un punto de vista de piloto meramente experimental, ¿no?, en la cual el capital social puede estar representado por medio de títulos, anotaciones en cuenta o por medio de
tokens a estos efectos, ¿no? En función de la decisión por parte de la sociedad, con lo cual nos encontraremos como tokenización como forma o como forma de representación del capital social. O, en tercer lugar, la tokenización como forma de transmisión digital de derechos. En ese ámbito societario, de derechos de carácter societario, ya sean políticos o económicos. En el ámbito inmobiliario, que es el objeto de esta sesión, ¿no? Pues de derechos, en este sentido, reales o personales, en función del tipo de derecho que se quiere transmitir digitalmente por medio de la tokenización, ¿no? Y ahí que sea importante, y como digo y reitero, saber y diferenciar que cuando hablamos de tokenización inmobiliaria hablamos de la posibilidad de transmitir digitalmente un derecho real, de tal manera que el tenedor del token, el adquirente del token, adquiere un derecho real sobre un activo inmobiliario, no un derecho de crédito, ¿no?, de la sociedad que pudiese haber emitido a estos efectos el token. En la tokenización inmobiliaria, el token lo emite el titular registral. En la tokenización societaria como forma de financiación, el token lo emite una sociedad para obtener financiación, ¿no? A estos efectos es completamente diferente desde el punto de vista jurídico y es muy importante porque nosotros en la práctica así lo estamos viendo, ¿no? Conocer y diferenciar supuesto de tokenización como forma digital de transmisión de un determinado derecho real de lo que no es tokenización, aunque la sociedad se dedique a una actividad inmobiliaria, la tokenización, ¿no?, como forma de financiación societaria. Y con ello, ¿no?, pues damos paso al segundo aspecto de la ponencia, en la cual vemos que es claramente necesario, siguiente, diferenciar los distintos tipos de criptoactivos. Antes de analizar o entrar en la estructura jurídica en materia de tokenización, es necesario a estos efectos diferenciar los distintos tipos de tokens o criptoactivos que pudiesen existir, porque no todos los tokens, no cuando hablamos de tokenización, y no cuando hablamos de los tokens, que no es más que la ficha digital que va a ser objeto de transmisión digital, ¿no?, hace referencia siempre al mismo derecho, ¿no? Para poder utilizar la forma digital de transmisión, ¿no?, es necesario crear una ficción, esto es representar digitalmente el token, aquello que quiere ser objeto de transmisión, ¿no?, ya sea un determinado, en este caso, un activo físico o inmobiliario. Y el criptoactivo o token a estos efectos no es más que la representación digital de valor o derecho que puede transmitirse y almacenarse electrónicamente en la cadena de bloques. Hablo MiCA porque esta es la definición que establece la normativa europea sobre esta cuestión. Esto es, el token representa digitalmente o bien valor o bien determinados derechos que van a ser objeto de transmisión digital. El token a estos efectos no es más que una ficha digital, no es más que una ficción digital que representa valor o derechos y que es importante tener en consideración. Como digo, el token, el criptoactivo, no vale por sí mismo, porque es una ficha digital. El criptoactivo, el token, ¿no?, vale por lo que ello que representa. Ya represente valor, ya represente lo que hemos dicho, derechos, cualquiera que sea el derecho que vaya a ser objeto de representación. Porque el token en sí mismo no es más que un archivo electrónico en el que cabe la información, ¿no?, o la representación de todo aquello que podamos considerar. Y en ese sentido, siguiente, debemos tener en cuenta que un activo no cambia su naturaleza jurídica en función de la forma o tecnología por la que esté representado. Esto es, los activos inmobiliarios seguirán siendo activos inmobiliarios, aunque estén representados por unas meras llaves físicas, como ustedes conocen, o por meramente unas meras llaves electrónicas o ficha electrónica, como puede ser la ficha denominada token. Esto es, el activo sigue siendo activo físico inmobiliario. Lo mismo ocurre en el ámbito mobiliario. Si yo tokenizo no activos físicos inmobiliarios, sino activos físicos mobiliarios, el buque, la aeronave, el coche, la moto, no cambiará su naturaleza de bien mueble por el mero hecho de estar representado digitalmente. De ahí que sea muy importante diferenciar las distintas clases de tokens o distintas clases de criptoactivos, como hemos comentado. Podemos diferenciar criptoactivos representativos de valor de aquellos criptoactivos o tokens representativos de derechos. ¿Vale? Los criptoactivos representativos de valor son aquellos fundamentalmente que ustedes conocen como Bitcoin o las criptomonedas, ¿no?, así como en su caso el euro digital o el dólar digital. Esto es, aquellos criptoactivos que representan un determinado valor. No atribuyen a su titular ningún derecho a poder exigir a alguien una determinada prestación o una determinada actividad. ¿No? Representan valor, como representa el dinero, valor, ¿no?, y que vendrá determinado por el juego de la oferta y la demanda, en este sentido. No representan ningún derecho. En ese sentido nos encontramos, como digo, las criptodivisas, las stablecoins, ¿no?, que luego veremos también en alguna diapositiva.
Por el contrario, frente a estos criptoactivos o tokens representativos de valor, tenemos la consideración, la clasificación de criptoactivos representativos de derechos, en los cuales habrá que ver cuáles son los tipos de derechos existentes en el ordenamiento jurídico para ver cuál es el criptoactivo, qué derecho representa el respectivo criptoactivo. Y así podemos diferenciar fundamentalmente los derechos de naturaleza personal, los derechos reales sobre activos físicos o derechos de propiedad intelectual, fundamentalmente sobre activos inmateriales, ¿no? Como pueden ser las creaciones que todos ustedes conocen inmateriales, incluso las creaciones digitales, las famosas creaciones digitales, ¿no? Que muchos de ustedes habrán conocido que pueden ser objeto de transmisión vía NFTs, ¿no? Criptoactivos representativos de derechos. En función del derecho representado, la naturaleza jurídica será diferente. ¿Cuáles son tipos o tokens representativos de derechos personales? Aquellos en los cuales el emisor se obliga frente al adquirente del token a realizar una determinada prestación, ya sea de dar o de hacer. Y en ese sentido son los denominados en terminología anglosajona los utility token o security token. Los utility tokens no son más que aquellos criptoactivos en los cuales su tenedor tiene derecho a exigir al emisor una determinada prestación de dar o de hacer. Bien. Y como consecuencia el régimen jurídico será el propio de los derechos personales. Lo mismo con los security tokens. Los security tokens son aquellos en los cuales el adquirente de los mismos lo único que tiene derecho a exigir al emisor es una determinada prestación económica. Esto es, a que le obtenga una determinada rentabilidad, obtener una determinada rentabilidad como consecuencia de la adquisición de dicho token. Uno adquiere el token y la sociedad se obliga o bien a realizar una determinada prestación no dineraria, utility token, o bien una determinada prestación dineraria, security token. Y el régimen jurídico son el propio de los derechos personales. Por el contrario, cuando hablamos de derechos reales sobre activos físicos inmobiliarios, cuando nos encontramos en presencia de derechos reales inmobiliarios, esto es, cualquier tipo de activo inmobiliario, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sobre un activo inmobiliario cabe una pluralidad de derechos reales. Cabe el derecho real de propiedad o dominio, pero también caben derechos reales limitados, como puede ser el usufructo, la opción de compra, un derecho de adquisición, cualquier otro derecho de adquisición preferente, ¿no? Un derecho de garantía, cualquier otro tipo de derecho real limitado. De tal manera que un mismo activo puede ser susceptible de distintos derechos reales, siempre y cuando sean compatibles. Bien, pues cualquiera de estos derechos podrá ser objeto de representación por medio del token. ¿Para qué? Para que el adquirente del token adquiera ese derecho frente al transmitente. El transmitente podrá, entregándole el token y cumpliendo el requisito de título y modo en nuestro reglamento jurídico, en el reglamento jurídico español, o solamente de título en el reglamento jurídico peruano, ¿no? Proceder a dar cumplimiento a dicha transmisión. No solamente la entrega del token implica la adquisición del derecho real, no, la entrega del token lo que implicará será el cumplimiento del requisito del modo para aquellos ordenamientos jurídicos que así lo exijan, pero no excluye la necesidad de existencia del requisito del título. Siempre es necesario que haya título, acuerdo de voluntades, seguido de traditio, en este caso simbólica digital, como es el mero desplazamiento del token del wallet del transmitente al wallet del adquirente. Estos criptoactivos, estos tokens representativos de derechos reales, como digo, no son más que un símbolo digital del activo inmobiliario. Una creación por parte del titular registral que simboliza de manera tecnológica por medio de una ficha digital denominada token, que es objeto de creación en una determinada plataforma, ese derecho real que él tenga sobre ese activo inmobiliario. Recordemos que la creación del token en materia de tokenización inmobiliaria le corresponde al titular registral, al titular del derecho, como luego veremos. Será el titular del derecho real el que cree un token representativo de su derecho sobre un activo inmobiliario, ¿no? Para que mediante la entrega de esa ficha electrónica, esa ficha digital, ese símbolo del activo inmobiliario de su wallet del transmitente al wallet del cliente, quede dado cumplimiento del requisito de la traditio simbólica porque cuando se exija en aquellos ordenamientos jurídicos que así se exija. No es título, no es acuerdo de voluntades. Como ustedes conocen, por ejemplo, también ustedes ven que la mera posesión de unas llaves físicas de una casa no supone adquisición de la propiedad de la casa alguna, por mucho que las llaves físicas representen un activo inmobiliario, representen mi casa. Bien, pues si representan mi casa de estos efectos, ¿no? La mera tenencia de esas llaves físicas no supone adquisición de derecho real, de la misma manera, la mera tenencia de ese símbolo digital no supone adquisición de derecho real
por mi parte. Es necesario que, junto a ese modo exigido en nuestro ordenamiento jurídico o esa traditio simbólica legal, se una a estos efectos el requisito del título, que también podrá acreditarse por medios digitales de la forma que corresponda. Y estos son los tokens o criptoactivos que vamos a analizar o que vamos a tener en consideración cuando se produzca la tokenización inmobiliaria a estos efectos. Y distintos de estos criptoactivos son aquellos otros criptoactivos representativos de los derechos de propiedad intelectual, que son determinados derechos con un régimen jurídico diferente a los derechos reales o también a los derechos personales. Esto es, aquellos creaciones inmateriales, aquellas creaciones digitales, ¿no? De las mismas serán susceptibles no de derecho real, propiamente dicho, sino de un derecho de propiedad intelectual, ¿no? En su variedad de vertientes, los cuales igualmente podrán ser objeto de representación por medio de un token y lo que es objeto de transmisión respecto a ese activo, en este caso no físico inmobiliario, sino respecto a este activo inmaterial o este activo digital, ¿no? Lo que podrá ser objeto de transmisión entre las partes será el derecho de propiedad intelectual que corresponda a estos efectos. Y en ese sentido, me he mantenido esta slide para que vean ustedes visualmente la distinta clasificación de tokens o criptoactivos. La misma la hemos desarrollado en las slides siguientes, pero que no he querido ir viendo cada una de ellas en ese sentido porque creo que es más visual y más claro ver el esquema de las mismas, donde en estas slides que seguramente tendrán a su disposición, lo que hago es desarrollar cada una de estas categorías. Esta es la slide relativa a los criptoactivos representativos de valor y esta es la slide relativa a los criptoactivos representativos de derecho personal, como digo. Es el desarrollo de la misma y la siguiente es la slide relativa a la de los criptoactivos representativos de derechos reales. Donde vemos que el régimen jurídico es el propio de los derechos reales, ¿no? Y que va a ser objeto de explicación a continuación. Hasta aquí los tipos de criptoactivos. Espero que haya quedado claro, ¿no? Que cuando hablamos de criptoactivos, cuando hablamos de tokens, no todos estamos hablando no siempre se habla del mismo tipo de derecho representado. Habrá que diferenciar derecho personal, derecho real o incluso derechos de propiedad intelectual. O bien, por el contrario, valor, cuando hablamos de las criptomonedas, bitcoins o cualquier moneda nacional digital a estos efectos. Por el contrario, centrándonos ya en la tecnología blockchain y la tokenización de activos inmobiliarios, como hemos dicho al principio de la sesión, la misma tiene como finalidad transmitir digitalmente el activo físico inmobiliario. Esto es, que el titular del token haya adquirido el derecho real inmobiliario en forma digital, con lo cual el titular del token debe haber cumplido los requisitos de título de los exigidos por el ordenamiento jurídico y de traditio simbólica en el caso del ordenamiento jurídico español, ¿no? Y todo ello acreditado por medio de una forma digital a través de la cadena de bloques. Entonces, cuando en el ordenamiento jurídico se exige título y modo, como ocurre en el ordenamiento jurídico español, ¿cómo puedo acreditar el modo de manera digital? ¿Cómo puedo acreditar la transmisión de manera digital? Hasta ahora no era posible. No era posible la creación de una ficha digital, de un token, que representase de manera indubitada un determinado derecho, un determinado activo físico inmobiliario, un determinado inmueble. No había tecnología que me permitiese crear digitalmente esa ficha que de manera indubitada la misma representase ese inmueble. Existían los símbolos físicos, como son las llaves de cada uno de la casa de nosotros, ¿no? Nuestra casa tiene unas llaves, solo se abre con esas llaves. Y las llaves representan mi casa. De ahí que en la contratación meramente privada o la contratación verbal, la entrega de las llaves, ¿no? Unidad título, en nuestro ordenamiento jurídico, implica la transmisión del derecho real, cumplido el requisito del título acuerdo de voluntades y cumplido el requisito de la traditio simbólica. Bien. ¿Cómo podemos conseguir que este símbolo sea no físico como unas llaves físicas, sino digital? Creando unas llaves digitales, creando un token representativo de mi derecho real. Sin embargo, esta primera creación del token representativo de mi derecho real, la primera cuestión que se han venido a plantear los operadores jurídico-económicos a estos efectos es, bueno, ¿cómo puedo yo garantizar de manera fehaciente, cómo puedo yo garantizar de manera indubitada que ese token representa efectivamente mi derecho real inmobiliario? Esto es, ese token efectivamente represente el derecho, centrándonos en el derecho de dominio, mi derecho de dominio sobre mi casa. ¿Por qué es este token y no este otro? ¿No? ¿Cómo puedo garantizarlo? ¿No? Y a esta cuestión responderá el registro de la propiedad. Como luego veremos, ¿no? Si es en el registro de la propiedad donde constan de manera indubitada quién es el titular de cada inmueble, cuál es el derecho que tiene, quién es la persona titular, física o jurídica, titular de un inmueble, titular de un derecho real, pongamos de dominio sobre un determinado inmueble, ¿no?
Parece lógico pensar que en el mismo registro de la propiedad se puede hacer constar que ese derecho real inmobiliario está representado digitalmente por un determinado token, identificando el token e identificando la plataforma concreta donde ese token ha sido creado. De tal manera que para un inmueble, para cada derecho real que pueda existir en un inmueble, el propio registro de la propiedad puede hacer constar que el mismo está representado digitalmente, la ficha que ha sido creada digitalmente, esas llaves digitales, como digo, siguiendo con el ejemplo, que se ha creado para representar el inmueble, es efectivamente este token, identificado alfanuméricamente, ¿no? En esta plataforma, identificada igualmente la misma, ¿no? Y no cualquier otro token que me pueda decir una determinada persona o una determinada plataforma tecnológica, ¿no? De tal manera que cualquier ciudadano, consultando el registro de la propiedad, podrá ver que un determinado inmueble pertenece a una determinada persona, Jesús Sieira, tiene unas determinadas cargas o está libre de cargas y además Jesús Sieira le ha creado un símbolo digital, le ha creado un token representativo de su derecho real sobre ese activo físico inmobiliario. De tal manera que si yo quiero adquirir el inmueble de manera digital, en forma digital, a través de la cadena de bloques, ¿no? Tengo que tener ese acuerdo de voluntades entre transmitente y adquirente y además me puede entregar digitalmente el símbolo representativo del inmueble. Esto es, me desplaza el token del wallet, de su wallet al wallet del adquirente, cumpliendo el requisito exigido, en este caso en todos los ordenamientos jurídicos aplicable la teoría del título y el modo, del modo de la traditio simbólica digital. Y consigo solucionar o se soluciona el problema de la vinculación entre el activo físico y el token efectivamente creado. Esto es esencial, como estamos viendo, porque de otra manera no se podría garantizar que un determinado token que se haya creado en una cadena de bloques efectivamente represente el inmueble o el derecho sobre el inmueble que digo yo tener y que quiero transmitir. De tal manera que es necesario establecer algún mecanismo jurídico que permita plena transparencia y plena seguridad para que cualquiera que quiera adquirir en forma digital tenga pleno conocimiento, tenga plena capacidad para conocer que efectivamente ese token representa el activo inmobiliario en concreto que quiere adquirir y conozca que la persona que le quiere transmitir es efectivamente la titular registral. Ese token tiene que haber sido creado por el titular registral que representa su derecho y representa su derecho real sobre ese activo inmobiliario. Y esto se consigue haciendo constar en el registro de la propiedad, que es la institución pública donde consta la publicidad y la titularidad de los derechos reales frente a terceros, ¿no? Quién es el titular del derecho real y la representación digital, el token que ha creado y que representa su derecho real sobre el inmueble. De la manera que será ese token y no otro el que se deba entregar en caso de adquisición. Esto es lo que se denomina la vinculación, ¿no? Que es solventada y que sin el registro de la propiedad no es posible dicha solución, porque en el registro de la propiedad es la única institución pública que frente a terceros determina con plena seguridad y transparencia quién es el titular de los activos físicos inmobiliarios. En segundo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que se está realizando con la tokenización, esto es con la transmisión digital, lo que se está realizando es un supuesto de blockchainización del proceso de contratación. Nos estamos moviendo en el ámbito de la contratación. Esto es, se está facilitando la contratación mediante la creación de una nueva forma, la forma digital adicional a la forma verbal y la forma documental pública o privada. No debe excluir a ninguna de ellas, sino que nosotros utilizamos una u otra forma para representar un determinado hecho, acto o negocio jurídico en función de nuestras necesidades. Pues bien, la tecnología actual permite la existencia de una nueva forma digital que permite acreditar las transmisiones inmobiliarias en formato digital, de manera digital, en la cual digitalmente se puede dar cumplimiento y acreditar la existencia del título y digitalmente, a través del desplazamiento del token del transmitente al adquirente, a su web, ¿no? El cumplimiento del requisito del modo para todos aquellos ordenamientos jurídicos que así lo determinen, ¿no? Nos encontramos con la creación de la traditio digital, algo que es una novedad a nivel, evidentemente, mundial, en la medida que hasta ahora ningún ordenamiento jurídico, ninguna tecnología lo permitía. No se podían transmitir digitalmente derechos reales. Con esta tecnología, por primera vez, es susceptible de utilizarse una forma digital para transmitir derechos reales, porque puedo acreditar digitalmente el título y puedo acreditar, lo cual hasta ahora no era posible, digitalmente el modo, la entrega simbólica, ya no física, sino digital,
del activo objeto de transmisión, lo cual potenciará evidentemente, enormemente, la posibilidad de dar transmisiones entre ausentes, en la medida en que cualquier persona que esté, por ejemplo, en China, pueda adquirir un inmueble situado en España y pueda desde China comprar de manera digital y de manera privada, a través de esta forma digital, un determinado inmueble porque efectivamente da cumplimiento al requisito del título y al requisito de la traditio simbólica, en este caso digital, con la adquisición de su respectivo token. Pero es diferente este ámbito contractual del ámbito de la inscripción registral. Recordemos que en la inscripción registral tiene como finalidad recibir las transmisiones ya formalizadas, proceder a su calificación y efectivamente posterior inscripción y oponibilidad frente a terceros. De ahí que sea necesario diferenciar cuando nos hablan del fenómeno de la tokenización, que nos encontramos ante un fenómeno relativo al ámbito de la contratación, que permite una contratación digital, que permite la transmisión de derechos reales en forma digital, pero que como toda contratación, cualquiera que sea la forma, con los requisitos exigidos en cada ordenamiento jurídico, deberán posteriormente acceder, conforme exija el ordenamiento jurídico, a la inscripción en el registro de la propiedad para su calificación y oponibilidad frente a terceros. A estos efectos, el registro puede ser, utilizando un ejemplo, como un puerto en el cual se reciben las transmisiones formalizadas, ya sea en formato documental público, documental privado, formato digital, ¿no? O si por el contrario se exige siempre el documento público, pues aquellas transmisiones formalizadas en documento privado o en forma digital, posteriormente elevadas a público y posteriormente objeto de inscripción, ¿no? De tal manera que es necesario diferenciar cuando hablamos de tokenización ámbito contractual de lo que es el ámbito puramente registral, ¿no? Y cómo el registro opera fundamentalmente en el proceso de la tokenización, facilitando y evidentemente como una institución viable para poder crear ese vínculo entre el activo físico y el token y posteriormente, una vez que se haya producido la transmisión, realizando su función actual de control de legalidad. Por ello, en todo proceso de tokenización debemos distinguir las tres fases que enunciamos al principio de nuestra sesión. En primer lugar, la emisión del token. Si yo quiero transmitir digitalmente un determinado inmueble, un determinado derecho real inmobiliario, ¿no? Lo primero que tengo que hacer como titular registral es emitir ese token, crear ese token en una determinada plataforma, crear esa ficha digital, crearme ese token, esa ficha digital, ese símbolo digital que represente a mi inmueble, al derecho real que yo tengo sobre mi inmueble, ya sea un derecho de usufructo, ya sea un derecho de opción, ya sea un derecho de dominio. Para que sea más fácil, ¿no? A efectos expositivos, pues centrándonos en el derecho de propiedad, que represente mi derecho de dominio sobre ese inmueble. Yo debo de crear técnicamente en la plataforma mi ficha representativa de la misma, mi representativa de mi derecho real inmobiliario. Bien, una vez que lo he creado técnicamente, lo que tengo que hacer es vincularlo en el registro de la propiedad. Vincular, que no es sino que mi derecho de propiedad garantizado frente a terceros, erga omnes en el registro, esté representado por ese token que efectivamente acabo de crear. De tal manera que deberé reflejar en el registro de la propiedad que mi derecho real inmobiliario está representado por este token concreto y específico, identificado alfanuméricamente, que ha sido creado en esta plataforma. De tal manera que quedará perfectamente vinculado y será accesible a cualquier persona que tenga interés legítimo conocer cuál es la ficha digital, cuál es el token que representa mi derecho real inmobiliario, mediante la simple consulta ordinaria en el registro de la propiedad, solventando el problema que anteriormente he mencionado. Con ello, tengo creado un símbolo digital. No tengo transmitido en mi derecho real. Simplemente yo, titular registral, le he dado una representación digital a mi derecho. Todavía no lo he transmitido, ¿vale? Simplemente he creado la representación, el símbolo digital de mi derecho real inmobiliario, de mi casa, de mi derecho de dominio sobre mi inmueble. No ha habido transmisión, que esto es muy importante. Yo puedo crear el token y lo dejo ahí en el registro, y dejo su identificación en el registro, de tal manera que mi derecho real sobre mi inmueble está representado con este token, con esta ficha digital. No he transmitido nada todavía. Muy importante. En segundo lugar, en el caso de que yo decida transmitirlo digitalmente, ¿no? En la plataforma de la cadena de bloques deberá procederse a esa entrega del token, de ese token que efectivamente indica el registro y que representa mi derecho real sobre mi inmueble, desde el transmitente y titular registral al adquirente.
el adquirente adquirirá en la plataforma el derecho real porque quedará acreditada en la plataforma su voluntad de transmitir ese activo, título, más la entrega simbólica, modo, ¿no?, del activo objeto de transmisión, mediante el desplazamiento del token. El token se desplaza del wallet o sea, cartera del transmitente al wallet o cartera del adquirente. Traditio simbólica digital. Y además en la misma plataforma quedará acreditada el correspondiente título o acuerdo de voluntades entre las partes. Es en esa plataforma, es en ese momento cuando se produce la transmisión, del derecho real. Transmisión meramente privada, interpartes, ¿no?, de manera acreditada en forma digital, gracias a la existencia de un token, gracias a ese fenómeno de la tokenización, ¿no? Se ha producido la transmisión privada y digital en la plataforma. Ahí es cuando se produce la transmisión, ¿vale? Segunda fase de circulación o transmisión del inmueble. Se utiliza una forma digital de transmisión de inmuebles, que evidentemente es una forma más adicional a las formas que todos nosotros conocemos, habituales en la práctica, ya sea forma documental privada, forma documental pública o forma verbal. Bueno, pues unimos esta posibilidad de forma digital y privada a día de hoy, salvo que un ordenamiento jurídico reconozca una cualificación mayor. Ahí es donde se produce la transmisión digital en la plataforma, a título y modo, una transmisión meramente privada en la plataforma, cumplido los requisitos de título, acuerdo de voluntades, y el requisito del modo, esto es, el requisito de esa entrega simbólica digital gracias a la creación de ese token por parte del titular registral. Y ahí el titular registral, como en cualquier ordenamiento jurídico, puede decidir si inscribe o no se inscribe la adquisición de su inmueble. Vosotros a día de hoy conocéis, como nosotros conocemos igualmente, ¿no?, bueno, supuestos de transmisión de bienes inmuebles en documento privado. Bien. Si no, ¿la adquisición se ha producido? Sí, sin duda. ¿Se han cumplido los requisitos del ordenamiento jurídico? Sí, sin duda. Bien. Ahora tendrá que inscribirlo en el registro, cumplido los requisitos que se establecen en cada ordenamiento jurídico, generalmente elevación a público, para que pueda inscribirse en el registro de la propiedad y controlarse la legalidad. Bien, lo mismo que ocurre si la transmisión, en vez de realizarse en forma privada documental física, pues se realiza en forma privada digital, privada tokenizada. Bien, yo tengo la transmisión acreditada en forma digital en la plataforma y tendré que inscribirla en el registro previa, generalmente a día de hoy, elevación a público, sin perjuicio, y no queremos entrar aquí, de las consecuencias jurídicas derivadas de la firma electrónica, ¿no?, y su reconocimiento jurídico, ¿no?, sino que se procederá a su elevación a público y posterior inscripción en el registro. Permites una nueva forma digital privada de transmisión de bienes inmuebles. ¿Que no decide escribirla? Bueno, pues como cualquier transmisión meramente privada que vosotros conozcáis en formato documental físico. No se inscribe, tiene unas consecuencias, evidentemente, no tiene la protección registral. ¿Que por el contrario decide inscribirla? Pues esa transmisión privada documental es elevada a pública y presentada en el registro. Pues lo mismo ocurre en estos supuestos en que esa transmisión privada es en formato digital. Entonces, se elevará a público ante la correspondiente actuación notarial y posteriormente se presenta en el registro para su control de legalidad. El registro no entra en el mecanismo jurídico de transmisión. El registro no es necesario para su transmisión, sino que por el contrario el registro recepciona la transmisión, ¿no?, que inicialmente se ha producido en formato digital, elevada a público por los requerimientos del ordenamiento jurídico de titulación pública para el acceso, y procede a su calificación, a ejercitar su función, su competencia, controlar la legalidad de la misma, que se cumplen evidentemente todos los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico y que no existe ningún obstáculo registral para proceder a la inscripción. Y si se cumplen todos los requisitos jurídicos, se procederá a la inscripción y como consecuencia la existencia o la creación de un nuevo titular registral sobre ese inmueble, sobre ese derecho real inmobiliario. Es importante conocer, quiero decir, a estos efectos, que cuando hablamos de tokenización, nos situamos en el ámbito de la contratación, como he mencionado, en el ámbito de la contratación privada entre partes, y que tiene su potencial en la medida que permite y facilita la contratación entre ausentes de manera privada, ¿no?, a estos efectos. Algo que al día de hoy no era posible porque no era posible la contratación digital entre ausentes. La contratación entre ausentes, ¿no?, a estos efectos de derechos reales no era posible, sino simplemente se requería siempre la presencia física porque alguien tenía que firmar un documento público o un documento privado, ¿no? De manera que ahí está la tokenización, en la posibilidad de transmitir, operando el registro con su función habitual de calificación de esa transmisión formalizada en formato de manera digital.
son las tres fases de la tokenización inmobiliaria que es necesario cumplir como estructura jurídica. Como pueden ustedes ver, aquí se desarrollan, ¿no?, las tres fases como que les he comentado, ¿no?, diferenciando la emisión o creación del token por parte del titular registral, ¿no?, y la necesidad de esa vinculación entre el token y el activo, ¿no?, que no supone transmisión alguna, sino simplemente la creación de esa ficha digital para que, en su caso, el titular registral, si así lo decide, se proceda a la transmisión. En segundo lugar, la transmisión propiamente dicha, ámbito contractual, en la plataforma, a través de la entrega del token y la acreditación del título. Y finalmente, en tercer lugar, si así voluntariamente el adquirente del derecho real lo decide, proceder a inscribirlo en el registro de la propiedad. Con ello, podéis ver a continuación un breve esquema, ¿no?, de cómo funciona a estos efectos la transmisión inmobiliaria clásica, ya sea verbal o escrita, cómo se puede producir su transmisión off-chain y la posibilidad siempre de acceso al registro de la propiedad, evidentemente previa elevación a público en su caso, y el registro de la propiedad realiza el control de legalidad y produce los efectos correspondientes hipotecarios y de oponibilidad frente a terceros, ¿no?, o bien adicionar igualmente una forma digital de transmisión, ámbito contractual, que, como toda transmisión, podrá acceder voluntariamente, según deseos del titular registral, al registro para su calificación final. Con ello concluyo la ponencia en la medida en que, a continuación, simplemente, y eso lo tienen ustedes, ¿no?, que las diapositivas, las últimas slides que mencionan, ¿no?, son aquellos supuestos en los cuales algunos operadores jurídicos han realizado. Bueno, esto se puede hacer sin el registro de la propiedad. Bien. Sin registro de la propiedad no hay control de legalidad, con lo cual no es posible realizar ninguna tokenización al margen del registro de la propiedad, porque si el registro de la propiedad es la institución pública que tiene como finalidad dar a conocer frente a todos quién es el titular registral, quién es el titular real de un determinado activo inmobiliario, si lo que se hace es una contratación meramente electrónica en una determinada plataforma, no se da ponibilidad de todas las transmisiones, sino simplemente de aquellas que se realicen en esa plataforma en concreto. Y además, en todo caso, se procederá a una ausencia de control de legalidad, con lo cual son meramente plataformas electrónicas que podrán acreditar que en un determinado momento tuvo lugar una determinada transmisión privada. Pero eso no es lo mismo a estos efectos que un registro de la propiedad. Por ello concluyo, ¿no?, sin más, afirmando que la tokenización de activos inmobiliarios es un nuevo mecanismo jurídico que permite la transmisión digital de derechos reales sobre bienes inmuebles, centrándose su ámbito en el ámbito de la contratación como una nueva forma adicional a las existentes para transmitir activos físicos inmobiliarios, y que esa transmisión acreditada digitalmente podrá acceder al registro de la propiedad, cumplidos los requisitos de cada ordenamiento jurídico en materia de acceso, para su control de legalidad y oponibilidad frente a terceros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sieira. A continuación le voy a leer las preguntas que nos han llegado a través del chat del Zoom. Sí, por Una favor. pregunta del doctor Froilán Trevejo Peña. ¿Cómo queda la verificación de la capacidad y libertad de los sujetos en los actos en los que interviene el titular registral, y a quién le corresponde verificar dichos aspectos? Perfecto. Nos encontramos, como hemos dicho, ¿no?, en estos supuestos de verificación de capacidad, ¿no?, en los mismos supuestos que de verificación de capacidad cuando la contratación es meramente privada y documental. Es decir, la contratación digital, la tokenización de activos inmobiliarios, lo que implica es una contratación privada en forma digital. Lo mismo que existe ya hoy, a día de hoy, la contratación privada en forma documental, en forma física. En ambos casos, ¿no?, cuando es una forma meramente privada, la capacitación no es verificada por nadie. Ahora bien, si posteriormente esa transmisión lo que se quiere es que acceda al registro, se requiere la necesidad de elevación a público, que es lo que requerirá ambos casos, ya sea contratación privada física, contratación privada digital, para que proceda a ese control de capacidad y posteriormente, igualmente, en el acceso al registro de la propiedad, ¿no?, verificar también ese control de capacidad, como ocurre con el resto de ordenamientos jurídicos, como ocurre con el resto de requisitos que debe verificar el registrador. Es decir, la tokenización en sí misma no permite la verificación de capacidad, ¿no?, porque es una mera contratación privada, como la privada documental que conocemos todos a día de hoy. Gracias, doctor. Una segunda pregunta de Zoila Lizárraga. ¿Está normada la creación de la tokenización? ¿Necesita alguna autorización o validación? Desde nuestro punto de vista, ¿no?, y en ese sentido hablo en plural porque esto es una cuestión que hemos analizado conjuntamente distintos compañeros, ¿no?, fundamentalmente Jimena Campuzano y yo mismo, ¿no?, a estos efectos, no es necesaria ninguna
reglamentación específica porque la tokenización está amparada, uno, bajo el principio de libertad de forma. En los ordenamientos jurídicos existe el principio de libertad de forma, incluido en materia de transmisión inmobiliaria, ¿no? Para formalizar hechos, actos o negocios jurídicos inmobiliarios. De tal manera que, salvo en aquellos supuestos en que una determinada inscripción registral sea de naturaleza constitutiva, ¿no? El principio de libertad de forma me permite acreditar el hecho, acto o negocio jurídico, ¿no? En forma física, en forma documental física, en forma documental privada, perdón, en forma documental pública, en forma documental privada, en forma verbal, y tampoco había inconveniente que se acredite en forma digital. De tal manera que el principio de libertad de forma así me lo permitiría. E igualmente a estos efectos, como hemos dicho, lo que debe tenerse en cuenta es que en ningún caso la tokenización debe dejar de cumplir los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para la transmisión inmobiliaria. Esto es título o título y modo o título modo de inscripción en cada ordenamiento jurídico. De tal manera que la tokenización representa una forma de acreditar dicha transmisión bajo el principio de libertad de forma. Podrá establecerse cierta reglamentación, si se quiere, si lo que se busca es que a través de la tokenización la transmisión inmobiliaria pudiese acceder directamente al registro. Esta contratación privada digital pudiese accederlo. Pero para que esto fuese posible, como algún operador jurídico ha planteado, ¿no? Es necesaria reglamentación específica al efecto. Si no, habrá que proceder previamente a su elevación a público. Gracias, doctor. Y la última pregunta de Brenda Samayoa. En un sistema jurídico en el cual la inscripción registral sea considerada como el modo para la transmisión del inmueble, ¿el token inmobiliario podría complementar el modo? En el ordenamiento jurídico en el cual la inscripción registral sea necesaria para la transmisión efectiva, ¿no? La tokenización no implicaría sustitución de dicho requisito, porque la tokenización solo representa el cumplimiento del requisito de la traditio simbólica, del desplazamiento material, pero no de la inscripción, ¿no? Con lo cual, generalmente estos ordenamientos jurídicos que requieren de inscripción registral, lo que deberá acreditarse es, en primer lugar, el título en formato digital. En segundo lugar, la tokenización permitirá acreditar el requisito de la traditio simbólica en forma digital y posteriormente requerirá la inscripción registral correspondiente en el registro respectivo de cara a que efectivamente se produzca la transmisión. Pero la tokenización esencialmente lo que viene es a facilitar el cumplimiento del requisito de la traditio. En ese sentido, admitida por el Tribunal Supremo, ¿no? Tanto que puede ser traditio real o material, ocupación efectiva, ¿no? O bien meramente simbólica, ¿no? Simbólica física, creación de un símbolo físico, o con la tokenización, un símbolo digital que permite la creación de un token que de manera indubitada, a través del registro de la propiedad, puede acreditarse que ese token representa ese inmueble en concreto. Pero si además hay que añadirse la inscripción registral, deberá inevitablemente procederse a ese cumplimiento de ese requisito en el registro respectivo y no a través de la inscripción en una plataforma de cadena de bloques.